Habiendo resuelto las dificultades que implica el diseño del producto para un proceso de fabricación, hoy conversaremos sobre los pasos que deben realizarse para poder planear dicho proceso de fabricación dentro de los parámetros de la ingeniería industrial. Vamos a conversar sobre la planeación del proceso de fabricación. La selección y distribución del equipo requerido para los procesos de transformación y la integración de la fuerza laboral y otros recursos en un todo, de acuerdo con el equipo, constituyen el diseño del proceso. En el diseño de los procesos de producción, seleccionamos y describimos los procesos específicos que se utilizarán en la misma. La planeación de estos procesos es intensa para nuevos productos y servicios, pero también puede ocurrir un replanteamiento en la medida que cambian las necesidades de capacidad o se modifican las condiciones de la empresa o el mercado, o se encuentran disponibles máquinas técnicamente superiores. El procedimiento puede variar un poco, pero en general los pasos tienden a ser los mismos en muchas circunstancias, con algunas variantes. Uno, analizar el plano de la pieza para tener un panorama general de lo que se desea. Para realizarlo se puede utilizar el análisis observando el plano y realizando algunas observaciones en este. Otro procedimiento muy efectivo es la utilización de la ficha de ruta, que proporciona un registro gráfico más concentrado de las especificaciones a las que se debe de prestar atención. Entre estas especificaciones, la configuración de la pieza, el tipo y forma de la materia prima, podemos ejemplificar como barras, fundición o forjadas, la dureza, los requisitos de tolerancia, el acabado superficial, cualquier proceso especial y la cantidad producida. Aquí tenemos que reutilizar lo que se obtuvo en el diseño del producto y de los procesos, el volumen de producción y el ritmo de producción. Uno, cuando vamos a analizar el plano de la pieza, los elementos del dibujo técnico para fabricación a considerar son vistas, cortes, secciones y detalles, acotación y anotaciones, acabado superficial, tolerancias dimensionales y geométricas, el material, geometría y medidas a ser controladas. Y aquí vamos a ver la parte de las vistas, cortes, secciones y detalles. Los tipos de línea que se utilizan: la línea gruesa, la línea fina a mano alzada, la línea fina con zigzag, las líneas a trazos, gruesa a trazos y fina a trazos, la fina de trazos y puntos, y tenemos la fina de trazos y puntos gruesa en los extremos y en el cambio de dirección, la gruesa de trazos y puntos y la fina de trazos y doble punto. Tiene una aplicación específica. La gruesa va para los contornos, las delgadas son para las líneas ficticias, las líneas de cota, la de mano alzada y la de zigzag, límites de vistas o cortes parciales, la de trazos para los contornos ocultos, aristas ocultas, la fina de trazos y puntos, ejes de revolución, trazas de plano de simetría, trayectorias. Cuando hablamos de la de trazos y puntos, que tiene algunos cortes en 90 grados, estos son los trazos de plano de corte. La punteada gruesa indica líneas o superficies que son objetos de especificaciones particulares.
y la fina, contornos de piezas adyacentes, posiciones intermedias y extremas de piezas móviles, etc. Acá tenemos un plano de una pieza a fabricar. Vemos cómo se utilizan las líneas. Vemos los cortes de A hacia A y de B hacia B. Cómo nos quedan las vistas y las secciones y las vistas ya cortadas. Este es un plano de trabajo, un plano de dimensiones, al que nosotros le vamos a agregar símbolos de fabricación. Vamos a utilizar un sistema más moderno de acabados superficiales, que viene siendo como una B. Es como una B, que tiene las características. En el lugar A, vamos a poner requisito individual de la calidad superficial. En el B, acá, 2 o más requisitos de calidad superficial. Aquí los vamos poniendo para abajo las calidades diferentes en una sola pieza. C, que está aquí arriba, es método de fabricación, por ejemplo, torneado, esmerilado, etc. D, esta letra que está acá, corresponde a los surcos superficiales y su orientación, como nos van a quedar las marcas. E, es la tolerancia del mecanizado. Va cerrado porque va a haber corte de metal. Si fuera abierto no hay corte de metal. Y si va con un círculo, no le hacemos nada de extracción. Acá tenemos las marcas que hay que colocar en el símbolo. Como tenemos de los surcos superficiales, paralelo al plano de la vista, se coloca igual, miren. El símbolo de perpendicular al plano de proyección. Tenemos el símbolo y aquí se pone perpendicular. ¿En qué dirección van las marcas? Es como que fueran así las marcas, ¿verdad? Pero esta es la vista. X, cruzado en 2 direcciones oblicuas. Aquí le ponemos X y esta es la marca característica. M es multidireccional, o sea que tiene por todos lados las marcas. Se va colocando en el símbolo la M en su lugar específico. C, aproximadamente circular. De esta forma. Se ve que todo en piezas torneadas. R, aproximadamente radial con respecto al centro de la superficie. Estas son marcas típicas de fresado. P, los surcos superficiales son en particular no direccionales. P, no tienen dirección alguna. También tenemos las tolerancias de forma. Estas son las tolerancias de forma que se utilizan en los planos, que se indican en los planos. Porque no siempre nos queda totalmente plano, cónico o cilíndrico. Entonces tenemos que colocar estas. También tenemos las tolerancias de posición. El famoso paralelismo, la perpendicularidad, la inclinación, la ubicación prácticamente. Todos estos son tolerancias de posición. Cómo tiene que quedar esa pieza. Tenemos también la parte de la simetría. Miren la forma, qué tan simétrica es. Esta es otra simbología adicional que se coloca, ¿no? Pero nosotros podemos utilizar la que hablamos al inicio, en la parte del alabeo, cómo es al girar. ¿Cómo es al girar? ¿Qué forma toma al girar?
Hay que hablar también de los materiales, ¿verdad? Entonces hablemos de los metales. Aleaciones compuestos por dos o más elementos, y aquí vamos a encontrar los ferrosos y los no ferrosos. En los ferrosos, que se basan en el hierro, el grupo incluye el acero, el hierro colado, etc. Las aleaciones de hierro y carbono forman acero y hierro colado. El acero es una aleación de hierro-carbono que contiene entre 0.02% y el 2.11% de carbono. Es de múltiples aplicaciones. Aquí lo podemos ocupar en puentes, vigas, clavos, camiones, rieles y equipo rodante de vía férrea. El hierro colado es la aleación de hierro y carbono entre el 2 y el 4%. Se utiliza en las aplicaciones que incluyen bloques y cabezas para motores de combustión interna. También tenemos los no ferrosos, que incluyen los demás elementos metálicos y sus aleaciones, incluyen los metales puros y las aleaciones de aluminio, cobre, oro, magnesio, níquel, plata, estaño, titanio, zinc, etc. Tenemos los materiales cerámicos. Contienen elementos metálicos o semimetálicos y no metálicos, oxígeno, nitrógeno y carbono. Los vamos a dividir por lo menos en dos partes, cerámicos cristalinos y los cerámicos de vidrios. Los cristalinos se forman de distintos modos a partir de polvos que después se calientan a una temperatura inferior del punto de fusión a fin de lograr la unión entre los polvos. Hay un proceso que se llama sinterización, que trabaja de esa manera, que según los expertos, el hierro que se encuentra en las arenas de nuestras playas podría trabajarse con ese proceso, sinterización, y sería un excelente acero de herramientas. B. Los cerámicos de vidrios se mezclan y se funden para después formarse en procesos tales como el vidrio soplado tradicional. Para ambos se requiere diferentes métodos de manufactura. Y aquí tenemos que entre los elementos cerámicos está la arcilla, la alumina y el carburo de silicón. También encontraremos los polímeros, que consisten en carbono más uno o más elementos tales como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y cloro. Y los vamos a tener en tres: polímeros termoplásticos. Pueden sujetarse a ciclos múltiples de calentamiento y enfriamiento sin que se altere en forma sustancial. Estos son los termoplásticos. Los termoestables sufren una transformación química, esto le dicen curado, hacia una estructura rígida después de haberse enfriado a partir de una condición plástica. Por eso se le dice termoestables, estos ya no se pueden volver a fundir. Y tenemos los elastómeros, un comportamiento bastante elástico como que fuera el caucho natural. Aquí viene el neopreno, el silicón y el poliuretano. También vamos a tener los compuestos, que son mezclas de los tres tipos anteriores de materiales que hemos descrito. También tenemos que, cuando estamos analizando el plano de la pieza, tenemos que considerar ciertos elementos a partir del dibujo técnico, ya para el área de fabricación, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a considerar? Las medidas de la pieza en bruto y acabadas, las operaciones y las máquinas necesarias, las herramientas y los medios necesarios para la mecanización y el utillaje. ¿Qué es el utillaje? Son las herramientas hechas específicamente para una operación propia de nuestra empresa, propia de un modelo, propia de una marca. Si hablamos de maquinaria, tendríamos que hablar del tipo de propósito de esta. Primero, si es equipo de propósito general, es la más versátil y se adapta a una variedad de trabajos. Pero también tenemos las de propósito especial, diseñado para producir una pieza o producto específico en grandes cantidades. Así que hablemos de algunos procesos y los equipos. Para fundición, prácticamente se utiliza el molde, que es una cavidad para metal fundido. Para el moldeado tenemos una máquina de moldeado. Siempre hay un molde, cavidad para los polímeros calientes. Para el laminado, el molino de laminación, que es un rodillo que reduce el espesor de la pieza a diversas pasadas.
El forjado, que es un martillo o prensa forjadora. Es un dado que le dicen dado o matriz. Comprime el trabajo para darle forma. La extrusión ocupa una prensa y es el dado de extrusión. Reduce la sección transversal. El estampado también ocupa una prensa. Matrices y punzones. Corte y conformación de lámina metálica. Tenemos nuestro maquinado y ahí entran las máquinas herramientas. Herramientas de corte, remoción de material, accesorio, la forma como sujeta la pieza de trabajo, la guía, cómo sujeta la pieza y guía la herramienta. También tenemos un proceso de rectificado y aquí entramos con la rectificadora. Es una rueda de rectificado, remoción de material. Y la soldadura. Aquí ocupamos la máquina soldadora. Pero también tenemos que agregar los electrodos, que es el material que se funde, y un sujetador. Sujeta la pieza durante la soldadura y aquí hay varios procesos en soldadura. Si son para aluminio, les vamos a llamar los TIG. Estos son con gas inerte, ¿verdad? Los MIG, que son con gas inerte, pero es de uso mucho más general, es una soldadura mucho más limpia, un poco más cara. Sí, pero es una soldadura muy limpia, de una mejor calidad que la tradicional, de arco. Y dependiendo de los trabajos podemos encontrar una variedad de manera de soldar. Aquí encontraremos lo que es un torno. Ya tiene algo de control digital, pero usualmente en nuestro medio son tornos más que todo manuales. Para trabajar uso general. Madera, metal, plásticos, etc. Y hay diversas variedades de torno. Este es un torno paralelo. Tenemos la fresadora de uso universal. Si el torno nos hace piezas cilíndricas, este puede trabajar sobre piezas planas. La herramienta que ocupa es fresa, que es como una broca pero sin punta. La punta está diseñada de otra manera. Y nos permite hacer acanalados y operaciones para lo que son tornillos sin fin, engranajes, etc. Nuestro taladro convencional, aquí es donde ocupamos la broca, solo trabaja longitudinalmente. La fresa trabaja para todos lados. Este trabaja solo a lo longitudinal de la herramienta. Aquí tenemos una máquina mandrinadora. Ya tiene control digital. Las mandrinadoras nos permiten hacer taladrados horizontales, mientras que el taladro los hace verticales, esta las hace horizontales y es para piezas bastante grandes. Tenemos una máquina extrusora, normalmente utilizada con plásticos, que tiene un tornillo que da presión para llenar un molde. Pero también tenemos las máquinas inyectoras, siempre para plástico. Lo funden y así líquido se inyectan literalmente para un molde. Mientras la extrusora es el tornillo el que da la fuerza de inyección y no necesita estar 100% fundida, aquí sí necesita estar 100% fundido el plástico. Son tecnologías dependiendo de los productos que se fabricarán, porque también hay sopladoras. Muchas gracias por su atención. No me resta más que pedirles que revisen el material publicado en la plataforma, la literatura recomendada y hagan las consultas pertinentes con sus instructores y tutores. Nuevamente, muchas gracias.